y no sabe qué va a pasar esta misma noche. Estas son las finanzas. De la República probó con la actitud de hoy las denuncias que se venían haciendo de su intención dictatorial, ahora con la mancha de ser un dictador, pero un asesino. Estamos hoy con un grupo de oficiales que fueron los primeros que se pronunciaron, se dirigieron a CNN y estuvieron además reunidos activamente para sacar de este país, o por lo menos de este gobierno, porque esperamos que lo apresen y lo procesen ante los organismos de justicia, a Hugo Chávez Frías, teniente coronel. Vamos a conversar primero con el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, jefe del Estado Mayor de la Armada. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todo el pueblo venezolano por esa gran demostración que dieron en el día de hoy. Damos las siguientes acciones. No compartimos bajo ninguna circunstancia que nuestro pueblo se mate entre sí. No avalamos que sean lesionados los hombres ni las instituciones. A partir de este momento, la DICIT queda al mando de sus jefes naturales, funcionarios experimentados de carrera. La DICIT permanecerá en su sede, tanto en la capital de la República como en sus diferentes oficinas a nivel nacional. No combatiremos ni reprimiremos a nuestros compatriotas. Llamamos a la calma y a la unión. Evitemos el derramamiento de sangre. Somos un solo pueblo que se llama Venezuela. Ya habíamos tenido noticias de nuestros centros de inteligencia que había movilizado ya a un grupo de oficiales que le coordinan todos los ciclos bolivarianos, y ya se habían dirigido a los Tupamara y habían buscado las armas largas y habían colocado ya algunos francotiradores. Sinceramente nosotros nunca pensamos, nunca nos imaginamos que iban a usar las armas. Siempre pensamos que esto iba a ser pacífico, porque la demostración que dio el pueblo venezolano fue una demostración de civismo, una marcha alegre, una marcha organizada espontáneamente, porque no se puede decir que algo que se planifica apenas a altas horas de la noche, el día siguiente en la mañana ya todo el pueblo estaba ahí en las calles. El presidente cuando da esa orden, entonces nosotros inmediatamente ordenamos una reunión. Cuando nos enteramos que el presidente comienza a mover a los círculos bolivarianos y a sacar las armas que tenían en el 23 de enero, que ya sabíamos que estaban ahí, que los cuerpos de inteligencia nos lo informan, entonces tuvimos una reunión de emergencia a las 10 de la mañana para iniciar la fase final de la operación. La fase final, porque todos los oficiales institucionales veníamos pensando que esto no debía continuar. ¿Desde hace cuánto ustedes estaban convencidos de que Chávez no debía continuar en el gobierno? Esto, dependiendo de los oficiales, había muchos que tan pronto ganó Chávez, ya habían manifestado su descontento, pero la gran mayoría fuimos cuando comenzamos a ver, porque él nos hablaba de una revolución que nunca la explicó ni al pueblo, ni se la explicó tampoco a las Fuerzas Armadas. Él hablaba de un proyecto que no se la explicó al pueblo y que tampoco se la explicó en las Fuerzas Armadas. Ahora, vicealmirante, nosotros siempre tuvimos información del descontento entre las Fuerzas Armadas por el modo que el presidente de la República ejercía su poder, incluso hacia los militares. Sin embargo, nosotros, como periodistas, decíamos que él no tenía la mayoría y él insistía en que si contaba con los tanques, contaba con los fusiles y con ello amenazaba al pueblo. Desesperadamente entendíamos que de alguna manera debía probársele al venezolano que eso era mentira. ¿No sienten ustedes que se esperó mucho, luego sobre todo de tener muertos en nuestro país? Una de las grandes cosas que nos decían todos los oficiales de las Fuerzas Armadas institucionales era que no debía haber un golpe de Estado. Era muy práctico y decirle, y nos exigían, y estamos seguros de eso, muchas partes de la sociedad civil nos exigían que estábamos esperando para dar un golpe. Quizás se veía como algo muy fácil. Es una costumbre que veníamos en Venezuela. Este golpe o esta forma como sacamos al presidente no es una forma como tradicionalmente se sacan los presidentes en Venezuela. Normalmente era un golpe de Estado, una operación militar, netamente militar, sin participación o con muy poca participación de la ciudad. Constitución en infinidad de veces, y eso amerita de que sea juzgado y que sea sancionado de acuerdo a la ley. El absoluto poder que abusivamente ha tenido en nuestro país. Nosotros los integrantes de las Fuerzas Armadas aquí reunidos somos personas institucionales
En ningún momento por la mente ha pasado dar un golpe de Estado como tal. ¿Y qué viene ahora entonces, general? Nosotros esperamos que los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, el alto mando militar, se pronuncien y renuncien en compañía del presidente de la República, en sana paz, sin ningún percance, con la finalidad de garantizarle a nuestra sociedad el mínimo trauma posible. Pero eso incluye al comandante del ejército, Efraín Vázquez Velasco. Él es miembro del alto mando militar. Bueno, él actualmente ya se pronunció, pudimos ver hace poco, de que él se pronunció a favor de la salida del presidente, porque a pesar de que él apoyó un comunicado nefasto pronunciado por el general en jefe Lucas Rincón, luego de ver los acontecimientos, se dio cuenta de que nosotros teníamos razón. Nuevamente hablé con el señor presidente, con el alto mando militar, y le puse mi cargo a la orden. Cuando me enteré de que la Guardia Nacional estaba en esta actitud, porque pensé, de acuerdo a lo que había hablado con el general Alfonso, con el general Méndez Casanova y con el general Bolívar, pensé que ellos iban a poner el cargo a la orden también, no pensé que iban a tomar esta actitud un tanto violenta, pero que en el fondo es necesaria. Pensé que ellos iban a poner el cargo a la orden, al igual que yo, porque eso era lo que habíamos hablado. El presidente, a pesar de eso, me pidió que hablara con el general Alfonso ahorita para evitar derramamiento de sangre. Porque si la Guardia Nacional sale a la calle y el Ejército sale a la calle y la Infantería Marina sale a la calle, es posible que haya enfrentamiento entre nosotros mismos y eso no lo quiero yo. Yo le pido al almirante Castillo Maña, que está en La Guaira en este momento, comandante de la Infantería Marina, que por favor mantenga la Infantería de Marina acuartelada y que no la saque a la calle para evitar problemas mayores. Asimismo, al general Baduel en Maracay, que evite mover los paracaidistas, porque esto ya no tiene vuelta atrás. El general Lucas me acaba de informar que le pidió al presidente la renuncia y que convoque elecciones. Y esperamos que el señor presidente tome esa decisión. Muchas gracias. En el quinto piso, en la oficina del general Efraín Vázquez Velasco, se encuentra reunida toda la plana mayor del ejército. Hace pocos minutos ingresó el general Manuel Rosendo, acompañado del general José Eliezer Hurtado Sucre, con todos los oficiales. Y a la salida conversaron con nosotros los periodistas que estamos aquí abajo. Ellos nos informaron que se iban a dirigir a hablar con el presidente Chávez para pedirle la renuncia a la presidencia de la República. Posteriormente, hace un par de minutos, acaba de ingresar el director de la DICIT, Carlos Aguilera, y antes de conversar con ustedes, el comandante de la Armada, el vicealmirante Jorge Sierralta, se comunicó conmigo por teléfono para informarnos que venía también aquí a Fuerte Tiuna, la comandancia del ejército, y en nombre de toda la Armada, pues quiso transmitir a través de Globovisión que la Armada está unida con el pueblo y se está plegando a todo este proceso y que apoya en todo sentido y de forma irrestricta el pronunciamiento del cual se hicieron eco los oficiales que acompañan al comandante del ejército, al general Efraín Vázquez Velasco. Asimismo, anunció que ninguna de las unidades operativas de la Armada va a salir a la calle, que por el contrario, al igual que todas las unidades del ejército... Entre una multitud enardecida que se negó a abandonar la lucha pese al agresivo clima de violencia desatado por las fuerzas adeptas a Chávez. La confusión reinó en las calles del centro de la capital. El último aliento de este hombre
La sangre de un héroe anónimo, la perseverancia de quienes anhelan un cambio, eso y más, se suman a la lista de motivos por los que quizá muchos seguirán lamentando la gestión del presidente. Pero según estiman quienes demandan fórmulas democráticas, no serán una razón para desertar del lado opositor. Señores, luchemos adelante por este país que nosotros los jóvenes queremos, señores. Me dispararon a traición por la espalda, señores. Aquella gente que dice Chávez, que es su gente, señores. Los ánimos se caldearon aún más a medida que la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana alegaban querer imponer el orden en nombre de la máxima autoridad. Esto es solo una muestra de cómo francotiradores apostados en diversos sitios arremetieron contra el hasta hoy intocable soberano. Imposición que llevaron a cabo sin miramientos de ningún tipo, con las mismas armas con las cuales se supone deberían resguardar la vida de los venezolanos. Estas son 3 balas de pal disparadas por la Guardia de Honor contra manifestantes inermes que se encontraban sentados. Y de todos los guardias nacionales, desde lo más alto hasta el último soldado que está sirviendo con nosotros. Nosotros siempre fuimos del planteamiento de que no íbamos a salir a la calle a agredir a nuestro pueblo. La salida de nosotros a la calle tenía que mantenerse como un fiel de la balanza, sin inclinarnos para uno ni para otro lado. Si la sociedad civil se estaba manifestando y había gente opositora, el planteamiento fue que si íbamos a cumplir una orden del señor presidente de la República o del inspector de la fuerza, íbamos a ir a proteger a ambos grupos, a separarlos, a evitar que se pudieran realizar encuentros que pudieran ir a mayores. Un grupo estaba manifestando y... Parque del Este. Incluso algunos manifestantes denunciaron que la Guardia Nacional no detuvo a quienes tenían objetos peligrosos en su poder. El cohetón lo llevan, ahí lo están pasando ante la Guardia y la Guardia no les para bola. Los cohetones tienen tuercas y con tirro por fuera. Al explotar esa vaina sale como un tiro 22. Diversas personas sufrieron heridas al querer expresar su postura política contraria al régimen. En esta oportunidad, la división del país fomentada por el gobierno nacional desencadenó que en Caracas se produjera una masacre. Aunque los cuerpos de rescate intervinieron oportunamente para atender a las personas que resultaron afectadas, no pudieron evitar el derramamiento de sangre y las pérdidas humanas. Esta tensa situación, que se prolongó por varias horas, incluso durante la cadena presidencial, ameritó la intervención de efectivos castrenses que se encontraban en la zona desde tempranas horas. Cabe destacar que la labor periodística del equipo del Observador fue dificultada por la actitud agresiva de los partidarios del Ejecutivo. En las cercanías del área en conflicto estuvieron presentes diversos personeros del gobierno, como la ministra de Salud, María de Lourdes Urbaneja, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Barreto, y la ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio. Sin embargo, ninguno de ellos se pronunció al respecto. Hasta finales de la tarde, miembros de los círculos bolivarianos conformaron una especie de barrera en la avenida Urdaneta con la finalidad de bloquear el paso hacia Miraflores. Osmar Hernández, El Observador. Las personas que venían desde Chuao, que venían a hacer los reclamos en función de la crisis que tenemos actualmente en la industria petrolera, vimos en primer escalón a un grupo de guardias nacionales pertenecientes al Comando Regional número 5, liderizados por los oficiales que se envían para este tipo de comisiones a los fines de establecer el control. Nos preocupó, nos llamó mucho la atención, y lo que más nos enardeció y nos puso en función de que no estábamos haciendo lo correcto es que también vimos gente que estaba aglomerada al frente del Palacio de Miraflores, escudándose en la Guardia Nacional y realizando acciones de agresión contra el otro grupo de venezolanos que venían pacíficos, que toda la mañana desde que convocaron a la marcha
venían en tono pacífico. No que yo sepa o que lo que hacen es frenarlos en la puerta y conjuntamente con los oficiales que se encuentran acá en la base aérea realizan una requisa en los vehículos. Ellos se encuentran acá desde más o menos hace 1 hora y media, tiempo en el cual también se dio una rueda de prensa por parte del general Pablo Pérez Pérez, quien habría expresado en pocas palabras que la base aérea La Carlota estaba con la sociedad civil y que por esta base no iba a salir ni iba a entrar absolutamente más nadie, según la información que ya es manejada por todos en horas de la tarde. La República, Hugo Chávez Frías y de todo el tren ejecutivo en el área militar, lo que sería vamos a enfocar bien la pared allí, lo que sería el ministro de la Defensa, el inspector general de la Fuerza Armada, Lucas Rincón, también los comandantes de las distintas fuerzas. Estos cuadros han sido retirados de la pared a petición de la misma sociedad civil que se encontraba acá. En un momento dado, algunas personas empezaron a pedir que fueran bajados de allí y los oficiales que se encontraban aquí pues accedieron a hacerlo. La información que manejamos también es que el llamado Camastrón se encuentra también estacionado acá en la rampa 5 del grupo 05, este Boeing 737 tan famoso por protagonizado la sociedad civil, y por otra parte está la nostalgia y la melancolía que produce pues el saber que han muerto cerca de 9 personas según las últimas cifras oficiales que yo manejaba, y que hay alrededor de 80 heridos, producto de la violencia que se vivió en el centro de Caracas. Hay algunas personas que están en este momento expresando su palabra. Vamos a colocar micrófono para que puedan ustedes escuchar lo que ellos están hablando. Es un momento que tiene que pagar por los crímenes que cometieron contra un pueblo indefenso que fue agredido por la Guardia Nacional y por las huestes de Chávez en el día de hoy. En este momento en la línea, aquí en Globovisión. Bienvenido. Era el general Carlos Alfonso. Nacional para pedirle al presidente de la República que saliera de allí. ¿Esto es cierto, general? Adelante. Sí, me presenté en el Palacio antes de regresar al Palacio, antes de venir a la comandancia del Ejército. Yo fui nombrado por el señor presidente de la República como ministro de Finanzas, y era mi deber informarle cara a cara mi decisión de renunciar al gabinete. Lo hice con la intención de facilitar el desenvolvimiento de un nuevo gobierno, con la finalidad de hablar adicionalmente con él y decirle la necesidad de que se retire de sus funciones como presidente de la República sin ningún tipo de contratiempos. Le hablé al amigo de muchos años, a la persona que me confió las finanzas públicas, y le hice la solicitud en nombre del pueblo venezolano y en nombre del Ejército, forjador de libertades, al cual estoy regresando, a los fines de que su salida se hiciese sin ningún tipo de traumas y sin ningún derramamiento de sangre. ¿Qué le dijo el presidente de la República en el momento en que usted le planteó su renuncia y le pidió que también él hiciera lo propio? Me dijo que en ese momento estaba tomando la decisión y confío en que su decisión sea una decisión sabia. Ya salió una nueva comisión al Palacio de Miraflores, integrada por el general Hurtado Sucre y el general Manuel Rosendo, a los fines de hacerle un planteamiento definitivo. ¿Cómo encontró al presidente de la República? Su rostro preocupado, nos imaginamos, pero quisiéramos que nos describiera cómo pudo captar ustedes la reacción del presidente de la República, su estado anímico. Lo conseguí muy preocupado, hablando con su familia y pensando las alternativas que estaban disponibles. General, ¿usted se siente responsable por los hechos violentos de esta tarde? En muchas oportunidades, entrevistas que sostuvimos el día de hoy, nos dijeron que esta era una alerta que se había tratado de dar en innumerables ocasiones sobre la actitud de los círculos bolivarianos que estaban armados y que el gobierno no había hecho nada al respecto. ¿Usted se siente responsable por las muertes que hoy se registraron en el país? No, no me siento responsable por una razón muy sencilla. Yo soy una persona que siempre busca la concertación, el diálogo. Allí en la noche de ayer se lo comuniqué, le dije... Pero no puedo dar declaraciones ahorita. Pero teniente, entonces era una de las personas que se encontraba aquí cuando se emitió ese comunicado. Digo.
¿A qué se debe la visita de ustedes acá al Canal 8? Si nos puede explicar un poco, por favor. No, padre, no puedo dar declaración ninguna de lo que estoy haciendo acá. ¿Están recibiendo ustedes órdenes actualmente de qué persona en la Guardia Nacional? No te puedo dar declaración, padre, no sabría, no... Pero usted a quién obedece mando, al comandante general de la Guardia Nacional, Francisco Belisario Landi, ¿a quién están respondiendo ustedes en estos momentos? Si nos puede informar un poco a la comunidad. No puedo dar ningún tipo de declaración, hermano. Bueno, ustedes acaban de escuchar entonces a un teniente de la Guardia Nacional. Ellos estaban realizando la búsqueda, se presume de un radiotransmisor que se le quedó acá en el Canal 8 a un capitán de la Guardia. Bueno, no nos pudo responder en estos momentos a quién reciben o a quién obedece la Guardia Nacional, o por lo menos el caso de este teniente. Esta es la información que tenemos desde acá, desde Venezolana de Televisión, como habíamos informado anteriormente. Invitamos para que continúen con nuestra programación. Donde hace pocos instantes partió una aeronave que posiblemente llevaba a la primera dama de la República. Continúa el avión presidencial. Continúa el avión presidencial aparcado en el sitio donde usualmente parte, esto es, los hangares del Grupo 4. Ante las posibilidades que hayan de anuncio, lo que se maneja acá en la calle, lo que está la gente diciendo, es gritando, ya no dicen se va, están diciendo se fue. Y Ricardo, eso de alguna manera pues evidencia lo que es el sentimiento de las personas. De todas maneras, Arauz y Jaime, nosotros nos mantendremos acá a la puerta de la Carlota y en el momento que tengamos alguna otra información que podamos llevarles a ustedes, haremos un nuevo contacto. ¿Fue una decisión conjunta? No, no la tengo, no sé. Muchísimas gracias. Hurtado Sucre, quien desarrollaba en este momento el papel de ministro de Finanzas, el ministro de Infraestructura, sería uno de los militares que en este instante estaría invitando al presidente de la República a tomar de una vez la decisión de renunciar a la primera magistratura. Vamos a continuar escuchando a esta hora las impresiones del general. Pidiendo el anonimato, por cierto, que ya no apoyaban el gobierno del presidente Chávez e informaban a algunos pasajeros confundidos con la situación, ya Chávez se fue, menos mal, textualmente son palabras que estamos reseñando. En la autopista que une el terminal aéreo con la capital Caracas, señala el cable de AFP a unos 2 kilómetros del Palacio Presidencial de Miraflores, un tanque militar avanzaba lentamente e impedía la circulación normal vehicular. Es poco a poco lo que se ha ido reseñando en las agencias de noticias internacionales. Pero las noticias siguen volando. Esta vez viene de Costa Rica. De acuerdo a notificaciones no oficiales, el canciller de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, habría renunciado desde Costa Rica, donde iba a participar en las reuniones de la 16ª cumbre anual del Grupo de Río. Horas antes, Dávila había asegurado total normalidad en Venezuela. Sí, justamente. Y pues como nos decía Ricardo Salmerón, la embajada de Libia habría ido supuestamente Freddy Bernal, habría ido el vicepresidente de la República a la embajada de Cuba. Nos preguntamos qué será del paradero de Francisco Belisario Landis, por ejemplo, y del ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, del paradero de Francisco Belisario Landis, porque es evidente ya el pronunciamiento de la Guardia Nacional, ustedes lo han visto a través de las informaciones de esta noche. Precisamente con la agencia Reuters se reitera la información acerca de la preocupación que se vive en el mundo entero, particularmente en este caso. Incluso de los mismos comandantes de las fuerzas principales, componentes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Hay una información que nos llega por France Press que señala que el presidente Hugo Chávez, que estaba con sus ministros en la medianoche en el Palacio de Miraflores, dará un mensaje al país al finalizar tal reunión, según anunció el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, en declaraciones a la televisora CNN. Chávez, dice William Lara, a esa hora está reunido con sus ministros en el despacho y ejerciendo plenamente sus facultades como jefe de Estado venezolano. El panorama aparentemente ha cambiado. Bueno, pues entonces quiere decir que tendremos que esperar un pronunciamiento del presidente Chávez, aparentemente según esa información.
Yo creo que la dinámica, como decía Carlos Fernández, es demasiado dinámica. Desde la comandancia del ejército en Fuerte Tiuna, pues se pudo conocer que el presidente Chávez había enviado un mensaje a los generales del ejército Ismael Hurtado Sucre y Manuel Antonio Rosendo, que por cierto extraoficialmente tenemos conocimiento de que ha renunciado, pero para seguir con esta información, pues el llamado era para que estos dos generales acudieran al palacio para negociar, pero no se obtuvo mayores detalles de la información. Trascendió que los militares no negociarán salidas con alguien que permitió que se generaran los cruentos hechos de violencia que se vivieron en Caracas este jueves, y es una información que reporta Unión Radio, porque como le hemos venido diciendo durante la noche de hoy, todos los medios de comunicación estamos prestándonos colaboración unos a otros para que usted tenga la mayor cobertura. Quedaron secuestrados dentro de la planta de televisión y justamente vamos a escuchar las palabras que el presidente de este medio, Abdel Guerere, ofreció esta noche vía telefónica a El Observador. Quiero denunciar una situación de acoso que está viviendo las instalaciones de CNT en este momento. Hay cerca de 50 funcionarios militares vestidos de camuflaje, con armas de alta potencia, civiles también, que han rodeado todos los edificios aledaños a nosotros. Aquí hay cerca de 150 personas, estamos en una zona protegida del canal, pero estamos en una situación que queremos denunciar ante la opinión pública de acoso militar por parte de las fuerzas militares de este país. La Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras convocaron a una marcha que, usando el lema de "Ni un paso atrás", congregó a miles de personas en el Parque de Lima. El destino inicial era la sede de Petróleos de Venezuela en Chuao, pero la concentración pacífica de la sociedad civil sobrepasó los límites y el objetivo cambió. ONG, jóvenes, niños, madres y padres de familia marcharon por las calles de Caracas rumbo al Palacio de Miraflores, residencia oficial del primer mandatario nacional Hugo Chávez Frías. Pero en el camino, brigadas de choque oficialistas, conocidas como círculos bolivarianos, se enfrentaron a quienes pedían la salida por vía pacífica del presidente Chávez. El caos reinó en el lugar. La violencia de los llamados revolucionarios impidió el paso del Como si de expertos se tratara, los círculos bolivarianos construyeron barricadas y constituyeron anillos de seguridad que terminaron por... A la policía de Caracas, y estoy coordinando con la Guardia Nacional que cualquier funcionario de estas policías que estén en jurisdicción del municipio Libertador serán detenidos por porte ilícito de armas. La violencia no va a ser un elemento de la democracia bolivariana. Lo que nunca nos imaginamos es que para el alcalde de Caracas todo el peso de la ley significaría repeler a punta de disparos a unos manifestantes que protestaban de forma pacífica. Pero veamos cómo sucedieron los hechos. Para poder llegar al sitio en donde se concentraron las turbas chavistas, tuvimos que desprendernos del logo que identifica nuestro canal. Muchos de los presentes nos preguntaron a qué medio de comunicación pertenecían. Para ese entonces, las bandas armadas se preparaban para enfrentar la marcha que venía desde Chuao, siempre con amenazas como consigna. Aunque los efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana mantuvieron sus filas para evitar el enfrentamiento entre los dos bandos, el esfuerzo fue en vano, porque los fallecidos empezaron a aparecer. Rodrigo Romero, Televen. En negro, la pantalla en negro completamente, y tenemos entendido que era un general diciendo: nos vamos a ir de aquí pacíficamente para que no corra más sangre. De pronto pues la imagen quedó igual como estaba en negro, pero sin ningún tipo de audio, y al rato barras, y otra vez la estamos monitoreando acá y sigue la imagen en negro. El canal 8 no tiene imagen. Así es, así es. Esto que ven ustedes es la entrada de Venezolana de Televisión en la avenida principal de Los Ruices. Sí, incluso teníamos imágenes más temprano, estaba todo oscuro, pero la garita estaba encendida, y fíjate ahora, bueno, vi antes la garita encendida y ahora la vuelvo a ver encendida, perdón, antes la había apagada, ahora la vuelvo a ver encendida, pero es que son varias imágenes, digamos, sin procesar. Una información también importante es la que se desprende del comandante de la guarnición militar de Carúpano y la segunda brigada de infantería de marina en Carúpano, es el contraalmirante William Claret Hidalgo, y él manifestó que la situación en esa guarnición es de absoluta calma.
La situación en la guarnición militar de Carúpano es de absoluta calma, total y absoluta calma. Hemos tenido en los 2 días que nos preceden, no obstante, nosotros esta tarde, mi persona como comandante de brigada, y estoy citando las palabras del comandante de la guarnición militar de Carúpano, el comandante de regimiento de reemplazo de la Infantería de Marina, el comandante de batallón de Infantería de Marina Bermúdez, el comandante del batallón de mantenimiento y construcción Nicolás Yoli, hemos tomado la decisión ante los hechos que hemos visto a través de los medios de comunicación de fijar una posición de no violencia. Nosotros estamos dispuestos a no salir a la calle a reprimir al pueblo venezolano, cumpliendo una orden expresa del ciudadano presidente de la República, quien en muchas oportunidades dijo y manifestó que jamás el fusil que porta un militar deberá voltearse contra el pueblo venezolano. Una información que acabamos de recibir hace un rato de France Press señala que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, César Gaviria, llegará a Costa Rica en horas de este viernes para analizar junto a los participantes en la cumbre del Grupo de Río la grave crisis que afronta Venezuela. Las soluciones de fuerza no están a la altura de América Latina, de la América Latina del siglo XXI. Por eso consideramos como fundamental que el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, haya invitado al secretario general de la OEA a la reunión del Grupo de Río para analizar la crisis de Venezuela. Venezuela estaba representada hasta hace unas pocas horas por el canciller Luis Alfonso Dávila, pero tenemos la información de que él ha renunciado. Y el presidente Chávez, como todos sabemos, no asistió, no viajó a Costa Rica. No pudo estrenar internacionalmente el nuevo Camastrón, o el avión presidencial. El chupador de dólares, como le llaman por ahí, o el chupadólares. Sí, porque se decía que ya habían estado haciendo pruebas. De hecho, pues se dijo, una noche estaba en la base de Libertador. Luis Alfonso Dávila ha renunciado a su cargo en Costa Rica. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Camacho Cairuz, ha renunciado, por supuesto, también al cargo. Se dice que en la Embajada de Libia estaría pidiendo asilo Freddy Bernal, Diosdado Cabello, vicepresidente de la República, estaría pidiendo asilo en la Embajada de Libia. El jefe del Estado Mayor Conjunto pidió al contraalmirante Castillo Maña, quien está en La Guaira, y es el comandante de la Infantería de Marina, así como al general Baduel, quien en Maracay es el comandante del cuerpo de paracaidistas, de poner sus armas y mantenerse en sus guarniciones. Advirtió que espera la decisión del presidente de la República, Hugo Chávez, ante esta petición efectuada por el inspector de la Fuerza Armada Nacional y general en jefe de las 4 fuerzas, el general Lucas Rincón Romero. Información transmitida por Unión Radio hace una media hora. Pues ven ustedes, es 1:45 de la mañana y todavía se sigue produciendo muchísima información. Llegó un momento en que estábamos en stand-by, pero ahora comienzan a surgir las informaciones que llevan a un desenlace, y esto pues nos vuelve a mantener en expectativa porque no sabemos cuál es la respuesta de esta exhortación la cual hizo Lucas Rincón Romero. Sin embargo, estaría él supuestamente por su rango en toda la autoridad. Efectivamente, él es la máxima autoridad militar. Más que el presidente Hugo Chávez. Bueno. Tenemos entendido. Bueno, pues esperaremos cuál será el desenlace. Mientras tanto estamos viendo las imágenes del Canal 8, eso sucedió esta noche, para que ustedes vean también lo que pasaba, probablemente mientras escuchábamos a ese general diciendo nos vamos de acá de forma pacífica para que no corra más sangre, y el porqué del Canal 8 sin señal de transmisión. Nosotros vivimos una angustia esta tarde, estuvimos bajo... Sí, tenemos en línea telefónica, nos están informando nuestro equipo de producción que tenemos ahora al exministro de Finanzas, Francisco Usón. Sí, está en la línea telefónica. General. Buenas noches. En las próximas horas. Mire, general, ¿y usted por qué? Bajo un clima de absoluta tranquilidad se fueron congregando minuto a minuto los protagonistas de esta histórica caminata. A criterio de esta señora, la primera en llegar al lugar, el sacrificio del soberano está justificado. Sin trabajo, sin agua, sin luz, sin combustible, pero sin Chávez. Horas más tarde, el expresidente de PDVSA, Huayca y Purulameda, coincidió con la idea de esta manifestante. Yo creo que la sociedad venezolana está dispuesta a aceptar el rigor que significa una crisis de servicios con tal y consigamos el camino de la democracia, de la tranquilidad, de la paz, de la unión y la concordia. Pero si en algo hubo consenso fue en el porqué de la marcha. ¿Por
que Venezuela hay que salvarla, chico, esto no puede seguir así. Porque ya estamos cansados de todo esto. También en Parque del Este nos topamos con personas que, pese a no acatar el llamado a paro, testificaron sobre el éxito de esta huelga general. Este taxista, por ejemplo, recorrió Caracas toda la madrugada, pero sin obtener resultados. Ciudadano presidente, queremos la colaboración de ustedes para que tome un poquito de medida, porque yo estoy trabajando toda la noche y obviamente, mire, esto está sólido, completamente sólido. Y el que el metro de Caracas no haya suspendido sus actividades fue este jueves un punto a favor. Gracias, Chávez, por dejarnos usar el metro a venir a esta gran manifestación. Pero no todos fueron agradecimientos. La oposición se hizo notar a través de creativas pancartas y una recomendación generalizada. Te prestamos el camastrón para que te vayas para Cuba. Quiero que este dictador se vaya porque me tiene arruinado. Quiero que se vaya. Nunca he vivido una angustia como esta en 3 años y tengo 65 años. ¡Se va! ¡No se aguanta más! ¡Ya! Al parecer, solo los vendedores ambulantes le vieron el queso a la tostada a todo este asunto. Y es que cuando falta el pan, buena es la tricolor. Más o menos, ¿cuántas banderas estás vendiendo por día en estos días de protesta? Como 200, 300. Cada bandera cuesta 5.000 bolívares, lo que quiere decir que este comerciante informal ha ganado por día más de 1 millón de bolívares en las últimas jornadas. Marta Uribe, El Observador. Oficiales de la Guardia Nacional, donde aparentemente pues en las oficinas no ha quedado nada. Solo esa chaqueta que vemos al respaldar del asiento que aparentemente es de la presidencia del Canal 8. Recordamos que hace poco más de 10 años las imágenes del Canal 8 infortunadamente eran muy distintas. Ahí hubo muerte, hubo tiros, No eran tan limpias como ahora. Claro, afortunadamente. Ahora lo que vemos es esa soledad absoluta, porque no entendemos en este momento quiénes pueden estar en el Canal 8. No sé si algún personal de la vigilancia o de limpieza, pero no vemos a nadie conocido. Sí, Jaime, justamente ¿será eso producto de los nervios en un momento dado del día de hoy? Bueno, justamente eso que tú comentabas ha pasado hace 10 años, en el año 92. En el 92 propiciado justamente por una intentona de golpe de Estado que quiso o que protagonizó quien ahora no sabemos si es presidente de la República en estos momentos. Algo muy curioso ha sido el eslogan de la marcha del día de hoy. Comenzó siendo ni un paso atrás y efectivamente veíamos que no se podía dar ni un paso atrás porque el conglomerado de gente era tal a lo largo y a lo ancho que la gente estaba allí, no podía ni siquiera moverse. Luego el eslogan, digamos, tuvo sus variaciones y era ni un paso atrás, un paso adelante. El paso adelante fue la ida a Miraflores, se dio un paso adelante. El eslogan luego fue ni un día más. Ni un día más. Y pues aparentemente ni un día más. De todas maneras estamos esperando la rueda de prensa de Lucas Rincón, general en jefe, Lucas Rincón Romero, quien ha dicho que va a dar una rueda de prensa. Y de Francisco Belisario Landes. Así es, de la Guardia Nacional. Pese a las imágenes de violencia de la tarde. Las minorías y las mayorías, los pobres y los ricos, todos los sectores sociales. El espíritu de lucha de los asistentes, que por tercer día consecutivo hicieron un alto en sus actividades laborales, no disminuyó ni siquiera al escuchar que una concentración del oficialismo los esperaba a las afueras de Miraflores. Ninguno imaginó que esa actitud de valentía y fidelidad le costaría la vida a algunos de ellos. María Hernández. Hacia Miraflores. Esta masa, que este río humano marche hacia Miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano. Los afluentes de personas circularon por Plaza Venezuela con un rumbo fijo, Miraflores, donde ya cientos de simpatizantes del gobierno se encontraban armados y al pie del cañón para formar una contienda que desató un día de tragedia en la historia venezolana. Pedro Hernández, Televen. Hay imágenes nuevamente del Canal 8 y tú decías que las imágenes... Miraflores es otro de los evidentes sitios a los que tenemos que referirnos visualmente porque allí esperamos que se produzcan novedades. Estamos a la espera de que eso suceda.
sobre todo la rueda de prensa que prometió Lucas Rincón. Estamos muy pendientes de eso. También tú leías una información que le habría pedido Lucas Rincón Romero la renuncia al presidente Hugo Chávez. Lo que es ese gobierno, del cual he formado parte hasta hace muy pocos días, que constituyó parte de mi existencia, al que aportó... No puede. Cálmate, que no puede. Vamos a ir bajando. Pero cálmate, tampoco me puedes tapar la cama. En el caso de que la gente de la Marina llegara a tomar estas instalaciones, ellos, simplemente la iban a entregar de manera pacífica, pues no se iban a resistir, no se iban a enfrentar a otro comando que también son militares. También estuvimos apreciando lo que se maneja en la rampa 4. Vemos los aviones que normalmente pernoctan aquí, aviones privados, avionetas, y todo está normal. Incluso pudimos hablar con la máxima autoridad en estos momentos en el aeropuerto. No está permitido ningún vuelo, ya los vuelos tanto nacionales como internacionales cesaron. El último vuelo que llegó a Están contra la sociedad civil. Ahora vimos tanquetas en Miraflores, las vemos todavía. En aquella oportunidad, unas imágenes, gente no necesariamente violenta. La preocupación central está en qué van a hacer, cómo van a actuar esos denominados círculos bolivarianos o comandos de la revolución. ¿Qué será de la vida de Lina Ron? ¿Qué será de la vida de tanta gente? Bueno, muchos habrán agradecido que esté presa y que no estuviera por allí, porque quizás hubiese sido peor la situación y el escenario violento del día de hoy. Todo se ha demonizado de tal manera la figura de Lina Ron que evidente no podemos dejar de pensar que habría sido peor. Sí. Lo importante es militares se están sumando a los que piden la renuncia del presidente Hugo Chávez. El general de la Guardia Nacional, Alberto Camacho Cairuz, manifestó su oposición al gobierno y más tarde dijo que el presidente había abandonado sus funciones. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, le dijo hace instantes a CNN que el presidente Chávez sigue en el Palacio Presidencial de Miraflores al frente del país. Esto después de una jornada de violencia que dejó por lo menos 11 muertos y un centenar de heridas. Con la última hora nos vamos a Armando Vargas, nuestro reportero en Caracas. Buenas noches o buenos días, Armando. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Sí, en estos momentos se ven los diferentes medios de comunicación venezolanos a diferentes miembros de la Fuerza Armada venezolana, tanto generales, y podemos destacar, por ejemplo, el general Héctor Ramírez, quien es el jefe del Estado Mayor de la Armada, como otros generales que han acompañado a Héctor Ramírez han manifestado su desacuerdo con la actual gestión gubernamental. Todavía estamos esperando alguna reacción por parte del Ejecutivo Nacional o por parte del propio presidente de la República para que pueda dar su versión sobre cuál es la actual situación que vive el país. Mientras los grupos opositores a Chávez, tanto militares como civiles, han anunciado que la situación es de crisis, el gobierno afirma que la situación está bajo control. Entonces sería bueno poder tener la respuesta del presidente o algún miembro del Ejecutivo para confirmar la versión que ha expresado no solamente en los últimos minutos, sino en los últimos días el gobierno nacional. Precisamente, Armando, nos decía el presidente de la Asamblea Nacional, el señor William Lara, la versión totalmente opuesta, 180 grados de diferencia sobre la versión que hemos estado escuchando a lo largo de la jornada. Él decía que los muertos, la decena de muertos, son fundamentalmente partidarios del presidente Chávez, que han sido víctimas de francotiradores, pero ahora los francotiradores eran supuestamente opositores a Chávez, quienes habrían disparado desde techos de edificios. ¿Hay alguna información a este momento sobre, por ejemplo, la identidad de esas víctimas que perfectamente pueden llegar a ayudar a aclarar si eran partidarios de Chávez o eran enemigos de Chávez? No, acerca de la identidad hay solamente pocas personas que han sido identificadas, y hay que destacar que una de las personas que falleció, que ingresó a uno de los hospitales como herido, fue un reportero gráfico, es decir, un camarógrafo, quien se desempeñaba en uno de los medios de comunicación. Pero es difícil poder argumentar o poder en este momento decir
que un porcentaje X pertenece al gobierno de Chávez y otro pertenece a la oposición. Sin duda creo que es una discusión que no habría que analizar mucho en este momento, sino ver el impacto que ha tenido todo esto para la sociedad venezolana. Y mientras aparentemente, Armando, parece que esto es una guerra de palabras tratando de manipular a la opinión pública, haciendo circular información totalmente opuesta de un lado y del otro, nosotros te pedimos que te quedes en la línea por unos minutos y queremos ir a una conferencia de prensa que está dando el inspector nacional de la Guardia Nacional. A evitar que se pudieran realizar encuentros que pudieran ir a mayores. Un grupo estaba... A un encuentro, después a un cambio definitivo y rotundo. Y que se había convertido en una huelga indefinida para exigirle una rectificación al jefe de Estado y que ya en las últimas horas, pues, y como lo escuchamos permanentemente a través de los diferentes medios de comunicación y cuando nos dejaron, obviamente, cuando nos dieron la oportunidad en medio de la cadena, de las cadenas que había hecho el presidente. En el poco tiempo que estuvo dentro de la institución... Televisión ahorita, que por favor rectifique. Durante la transmisión de su cadena, el primer mandatario informó que las señales de Venevisión, RCTV, Globovisión, CMT y Televen estaban suspendidas indefinidamente. Bueno, aprobado y es la constitución del país. Durante la transmisión de la cadena, el presidente de la República minimizó la multitudinaria manifestación que colmaba las calles de Caracas para pedirle la renuncia y aseguró que la situación en la capital era de absoluta normalidad. Fue justamente en ese momento cuando las televisoras decidieron transmitir de manera simultánea las imágenes de los violentos disturbios que se producían en el centro de Caracas, con el único objetivo de garantizar a la ciudadanía el derecho a la información, consagrado en la Constitución Nacional. Pocos minutos después